Buenas tardes, estudiantes. En esta ocasión vamos a estudiar el tema de las fuerzas. También vamos a ver los tipos de fuerzas. Bien, vamos a observar un pequeño video. Fuerza y movimiento. ¡Wow! Estoy bien. ¿Cómo se produce una luz? ¿Qué pone en marcha las cosas? ¿Qué produce el movimiento y qué lo detiene? La fuerza. Un empujón, un estirón, un lanzamiento, la atracción de un imán, un roce. Todo eso son fuerzas. Fuerza es cómo llamamos al empuje o atracción que ejercen unos objetos sobre otros, como el empuje del viento sobre las aspas de un molino, la atracción entre dos imanes, el tirón de un buey arrastrando un carro, o el golpeo de tu pie sobre la pelota. La fuerza no existe por sí sola, porque es una interacción. Esto quiere decir que depende de la relación entre varios objetos. ¡Ey! Todas las cosas que nos rodean ejercen fuerza sobre otras. Y esto ocurre constantemente. Unas fuerzas actúan en lo más pequeñito, unas que unen las moléculas de agua para formar una gota. Y otras Afectan a cosas enormes, como las que gobiernan el movimiento de los planetas. Las fuerzas afectan a la forma y al movimiento de todas las cosas. Pueden iniciar el movimiento de un objeto, acelerarlo, cambiar su trayectoria, detenerlo o simplemente mantenerlo inmóvil. Las fuerzas pueden hacer eso por contacto, cuando los objetos se tocan, pero también lo hacen a distancia, como el magnetismo, la electricidad o esa fuerza que nos mantiene pegados al suelo. ¿Sabes cuál es? Cada vez que algo se mueve o se deforma, hay fuerzas en acción. Y cuando nada cambia también, ya que unas fuerzas compensan o anulan a otras. ¿Y qué fuerzas provocarían en la luz? Ah, vale. ¿Sabes que ahora mismo hay fuerzas actuando a tu alrededor que te mantienen en reposo? ¿O en realidad estás en movimiento? A continuación vamos a definir la fuerza. Entonces, la fuerza es toda acción capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos, como vimos en el video, o de producir en ellos alguna deformación. Es una magnitud física vectorial que nos da la medida de la interacción entre los cuerpos. Como vimos en el video, fuerza es igual a interacción de los cuerpos. Y la magnitud física vectorial que vamos a ver a continuación, y vamos a ver aquí las partes del vector. Bien, la fuerza tiene la unidad de medida internacional el newton. Entonces, el newton es la fuerza que se debe aplicar a un cuerpo de 1 kilogramo de masa para que éste incremente su velocidad en 1 metro sobre segundo cada segundo. Ese es el newton. Entonces, un newton es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de medida de la fuerza. En ocasiones vamos a encontrar también la unidad de medida, el kilopondio. Entonces debemos transformar con la equivalencia, que es
un kilopondio es igual a 9.8 newtons. Por ejemplo, la fuerza puede realizar lo siguiente, como vimos también en el video, la fuerza puede poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo. Entonces esta pelota de béisbol en un momento estaba en reposo. Entonces se aplicó una fuerza y se quitó el estado de reposo para ponerlo en movimiento. Detener un cuerpo que estaba en movimiento. También se puede cambiar la rapidez o la dirección de un movimiento. En este caso, por ejemplo, esta persona va a golpear con esta raqueta de tenis y va a cambiar la rapidez y también la dirección del movimiento. Y por último, se puede también deformar un cuerpo con la fuerza. Los tres primeros equivalen a alterar el estado de reposo o de movimiento. Estos tres primeras imágenes. Bien, tenemos los tipos de fuerza. Los que tenemos son las fuerzas eléctricas, como las que se manifiestan entre cuerpos que tienen cargas eléctricas. En este caso, se cortan papeles muy pequeños, ¿sí? A un bolígrafo hay que frotarlo, ¿sí? Para que se cargue eléctricamente. Y luego que esté cargado, vamos a acercar a los papelitos y estos se van a traer. Estos son las fuerzas eléctricas. Posteriormente tenemos las fuerzas magnéticas, como las que, por ejemplo, ejercen las fuerzas del imán sobre los objetos de hierro, ¿sí? A continuación tenemos las fuerzas gravitatorias. Estas fuerzas, como las que, por ejemplo, tiene la Tierra, que atrae a los cuerpos situados a su alrededor, por ejemplo, la Luna. Y las fuerzas nucleares, como las que tienen o mantienen unidas los protones y neutrones en el interior del núcleo atómico. Entonces aquí dentro del núcleo atómico están los protones y neutrones y estos van a estar unidos por estas fuerzas nucleares. Bien, tenemos otras fuerzas. Bien, tenemos también las fuerzas conocidas como la fuerza normal, la fuerza de tensión. La fuerza normal es un tipo de fuerza de contacto ejercida por una superficie sobre un objeto. Esta actúa perpendicular y hacia afuera de la superficie. Es decir, que tenemos aquí la superficie. Aquí está la superficie. Esta fuerza normal va a actuar perpendicular y hacia afuera de la superficie. Es decir, con esta dirección. Es la fuerza normal. La fuerza que ejerce esta superficie. Bien. Luego tenemos la fuerza de tensión, que es la fuerza que aplicada a un cuerpo elástico, es decir, esta cuerda, tiende a producir una tensión. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el peso. El peso, que se denomina peso de un cuerpo a la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre él. Entonces, aquí tenemos nosotros este bolso que va a ser atraído por la acción de la gravedad y a esto le vamos a denominar peso y lo vamos a distinguir con la letra P. ¿Sí? El peso y la masa son diferentes conceptos. La masa es la cantidad de materia que tiene, por ejemplo, este bolso. ¿Sí? En cambio, el peso, como dice la definición, es la fuerza de atracción gravitatoria que la Tierra ejerce sobre este bolso. Bien, para calcular el peso hay que utilizar esta fórmula, P igual M por G. M, que sería la masa, es decir, la cantidad de materia que tiene ese bolso, y por la gravedad. La gravedad, en cambio, sería, la gravedad de la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, se hace esta operación y vamos a obtener el dato del peso. Muy bien.
Luego tenemos la fuerza de rozamiento. La definición es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos y se opone al movimiento. Es decir, que tenemos aquí el contacto de esta superficie y la de este otro cuerpo. Se va a oponer al movimiento. Por eso tenemos acá FR, que es de esta forma. Entonces, se va a oponer al movimiento. ¿Sí? Tenemos aquí para calcular la fuerza de rozamiento o de fricción, tenemos coeficientes y estos coeficientes son para cada uno de los materiales sobre los cuales se va a tener contacto en las superficies. Entonces las superficies, por ejemplo, irregulares o rígidas van a tener una mayor fuerza de rozamiento. En cambio, las superficies lisas, como por ejemplo el piso de cerámica, va a tener una fuerza de rozamiento, es decir, una fuerza de oposición menor. En ese caso, se va a distinguir de la siguiente forma. Muy bien, esa era la fuerza de rozamiento. Luego tenemos que la fuerza la vamos a identificar y a graficar cuando nosotros estemos realizando ejercicios de física. Vamos a identificarlas como un vector, es decir, que van a tener este tipo de definiciones. ¿Sí? Y este vector va a tener los siguientes partes, que sería el punto de aplicación, que no es más que el lugar en el cual se aplica la fuerza. Por ejemplo, aquí tenemos que es el punto 0, este lugar de acá. Bien, luego tenemos lo que es el módulo. El módulo es la intensidad de la fuerza. En el caso de la imagen, por ejemplo, tenemos 3 unidades. ¿Sí? Tenemos aquí 1, aquí tenemos 2, 3 unidades. Es el módulo, no se olviden, la intensidad de la fuerza. La dirección, en cambio, es la recta sobre la que actúa el vector fuerza. Entonces aquí tenemos nosotros el vector fuerza en color rojo, ¿sí? Y en cambio, aquí tenemos la recta imaginaria, ¿sí? Sobre el cual va a actuar este vector fuerza. A esta le vamos a conocer como recta R. Posteriormente tenemos el sentido. Indica cuál de las dos orientaciones posibles adopta la fuerza. Por ejemplo, puede haberse ido hacia la izquierda, ¿sí? O como es en este caso, va a dirigirse a la derecha. Ese es el sentido. Muy bien, esta ha sido la clase de esta semana sobre la fuerza y los tipos de fuerza. Gracias por su atención.